Esta cuestión tecnológica me supera. ¡Wow! Mirá qué lindo Claudio, el fondo de pantalla que tenía. Decir que hoy no está Albina, pues le encanta ese color. Buen día, Zairán. Vos sabés que estuve experimentando con esta de la tecnología y quedó eso. Déjalo. Qué bueno. Bueno, Hoy Albina no va a poder estar, lamentablemente. Y el color turquesa es el color de su vida, así que mira. ahí está. Bueno. Ya somos bastantes, se siguen uniendo compañeros, así que a medida que entre le vamos a dar paso. Vamos a comenzar. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh. 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 Zairán, buenos días. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando y ya casi terminando con la lectura del texto sagrado del Bhagavad Gita. Dios mediante nos quedarán 2 círculos más para concluirlo, así que agradecidos a Dios ante todo por esta bendición de tener la capacidad, estas ganas de leerlo y entre todos comentarlo. Hoy vamos a continuar con el último capítulo, que es el capítulo 18. En el círculo anterior habíamos leído, a ver un segundito. Del 56. Perfecto. ¿Cómo alcanzar la perfección? Que era del 50 hasta el 56. Hoy vamos a leer desde el 57 hasta el 62. Porque después viene el último subtítulo, que es la más alta verdad, que lo vamos a hacer en 2 partes, en los 2 círculos que siguen para concluir el texto sagrado. Entonces hoy, capítulo 18, desde versículo 57 hasta el 62 inclusive. Y dice Krishna. Vamos recuerden cerrar los microfonitos. A ver. Ahí está, le cerramos. Ahí está, Zaira. Deposita mentalmente todo pensamiento y acto en mí. Soy tu mejor amigo y tu único refugio. Sé devoto solamente de mí. Fija tu mente e intelecto en mí. Cuando reconozcas que tu cuerpo, sentidos y mente y todas las actividades que con ellos desarrollas son la divinidad, encauzarás el sentido del hacer, del yo y de lo mío. Cuando ello suceda, solo te preocupará hacer el trabajo de la divinidad y solo en aras de ésta. Tu único interés será fundirte en Dios. Amando a Dios te elevarás de lo humano a lo divino. Quien así haya puesto su mente en mí, podrá superar todos los obstáculos a través de mi gracia. Sé, Arjuna, que eres un buen devoto y un amigo bien amado, pero si te quedas preso de tu egoísmo y no escuchas mis palabras, te perderás. Si piensas en tu vanidad, no voy a luchar, esta errónea determinación será vana, pues tu misma naturaleza te impulsará a hacerlo. Nadie provoca mayor daño que en quien se abstiene de seguir su verdad interna. Has sido nutrido en los deberes de un guerrero y dirigente. Tus aptitudes, temperamento y disposición son tales que debes oponerte al mal que se hace en el mundo. Si tienes por delante esta noble lucha, no puedes decidir dejándote llevar por un impulso, que habrás de dedicarte a la quietud y la ascesis. Este impulso del ego ha generado un conflicto en tu persona. Tu naturaleza prevalecerá sobre tu ego. No caigas en el egoísmo, que eso te traerá desgracia.
Un hombre no se diferencia de su naturaleza, Arjuna, y está obligado a actuar en conformidad con ella. Tú mismo has creado las tendencias que ahora te atan. La ley del karma es más poderosa que tu ego. Aunque tu ilusión te lleve a pensar que no quieres pelear, tu propia naturaleza te empujará a hacerlo. Seguir la propia naturaleza es la única forma de elaborar el karma. Dios mora en el corazón mismo de toda criatura y la hace girar y girar como si estuviera montada sobre un trompo. Si unas marionetas a las que se hace bailar imaginaran ser bailarines de carne y hueso, a raíz de esta ilusión se enredarían cada vez más en sus propias cuerdas. El yogi modifica en sí mismo esta actitud básica y abriga la convicción de que todas las acciones están en las manos de lo uno divino. De este modo vive la vida como un instrumento servicial de la divinidad. Busca refugio únicamente en lo divino, amado amigo. Recuerda siempre la ilustre verdad de que no tienes existencia ni individualidad independiente de Dios. Acomoda toda tu vida a esta verdad. Refúgiate en mí y vuelve la paz a tu ánimo. Quienes no descansan totalmente en mí, continúan llevando tensión y agitación a su vida. Sairan, acá hemos concluido la parte prometida de la lectura, ahora la vamos a releer. Prepárate, por favor, Marcos Erice, que vas a ser el primero en entrar a manifestar lo que sentís, ya que hoy Albina no está con nosotros, lamentablemente. Vamos a repetir entonces, desde el versículo 17 hasta el 62. Dice Krishna: deposita mentalmente todo pensamiento y acto en mí. Soy tu mejor amigo y tu único refugio. Sé devoto solamente de mí. Fija tu mente e intelecto en mí. Cuando reconozcas que tu cuerpo, sentidos y mente y todas las actividades que con ellas desarrollas son la divinidad, encauzarás el sentido del hacer, del yo y de lo mío. Cuando ello suceda, solo te preocupará hacer el trabajo de la divinidad y solo en aras de esta. Tu único interés será fundirte en Dios. Amando a Dios te elevarás de lo humano a lo divino. Quien así haya puesto su mente en mí, podrá superar todos los obstáculos a través de mi gracia. Sé, Arjuna, que eres un buen devoto y un amigo bien amado, pero si te quedas preso de tu egoísmo y no escuchas mis palabras, te perderás. Si piensas en tu vanidad, no voy a luchar, esta errónea determinación será vana, pues tu misma naturaleza te impulsará a hacerlo. Nadie provoca mayor daño que quien se abstiene de seguir su verdad interna. Has sido nutrido en los deberes de un guerrero y dirigente. Tus aptitudes, temperamento y disposición son tales que debes oponerte al mal que se hace en el mundo. Si tienes por delante esta noble lucha, no puedes decidir dejándote llevar por un impulso, que habrás de dedicarte a la quietud y la ascesis. Este impulso del ego ha generado un conflicto en tu persona. Tu naturaleza prevalecerá sobre tu ego. No caigas en el egoísmo, que eso te traerá desgracia. Un hombre no se diferencia de su naturaleza, Arjuna, y está obligado a actuar en conformidad con ella. Tú mismo has creado las tendencias que ahora te atan. La ley del karma es más poderosa que tu ego. Aunque tu ilusión te lleve a pensar que no quieres pelear, tu propia naturaleza te empujará a hacerlo. Seguir la propia naturaleza es la única forma de elaborar el karma. Dios mora en el corazón mismo de toda criatura y la hace girar y girar como si estuviera montada sobre un trompo. Si unas marionetas a las que se hace bailar imaginaran ser bailarines de carne y hueso,
a raíz de esta ilusión se enredarían cada vez más en sus propias cuerdas. El yogi modifica en sí mismo esta actitud básica y abriga la convicción de que todas las acciones están en las manos del Uno Divino. De este modo, vive la vida como un instrumento servicial de la divinidad. Busca refugio únicamente en lo divino, amado amigo. Recuerda siempre la ilustre verdad de que no tienes existencia ni individualidad independiente de Dios. Acomoda toda tu vida a esta verdad. Refúgiate en mí y vuelve la paz a tu ánimo. Quienes no descansan totalmente en mí, continúan llevando tensión y agitación a su vida. Sairam. Qué lindos versos. Bueno, Marcos, te damos las gracias por hacer el comienzo. Sairam, Marcos Erice. Sairam. Om Sri Sairam a todos. Aquí los versos, los slokas, que más me han impactado han sido el 57 y el 62. Porque hay algo que me ha sucedido desde pequeño. Dice Swami allí: deposita mentalmente todo pensamiento y acto en mí. Soy tu mejor amigo y tu único refugio. ¿Ya? Ahora, el aspecto dice ahí: encauzarás el sentido al dirigirte a la divinidad del hacer y del yo y del mío. Y aquí vienen estas palabras y a veces las traducciones al español y al inglés nos dispersan un poco del sentido del origen del sánscrito. Les quiero contar una anécdota que está relacionada con esto. Desde que este cuerpo era pequeño, siempre hubo interés en saber quién soy yo. Siempre me interesó desde los 13, 14 años, ¿qué es esto del mundo? ¿Qué es todo esto? Todo esto me llevó a estar también preguntándome. A mí me enseñaron que los misterios mayores y los misterios menores, yo vengo de la religión católica, era algo que nunca podría acceder a conocer. Entonces, no, es un misterio, pero digamos, siempre pesquisé, siempre me interesé en saber qué es esto, por qué no puedo conocer a Dios, ¿ya? O sea, ¿por qué, no, nunca podrás acceder a Él? Y esas cosas a mí, digo, no. Y una de las cosas que decía era: Dios no puede ser ilógico, porque no me cierra. No puede haber una contradicción entre lo que es las cosas del mundo con las cosas de Dios, para mí. Y siempre fui un poco como Santo Tomás, o sea, a ver para creer. Me pasó con Swami. Si yo no veía que Swami hiciese las cosas, no lo creía. O sea, por eso le pregunté, digo, si tú eres Dios, demuéstramelo. Y él decía que lo prueben. Entonces, aquí surgió algo interesante. Cuando estudiaba, y sigo estudiando, el Yoga Vasista, como uno de los libros más sagrados junto al Bhagavad Gita que conozco para mí, desde mi punto de vista, es que me preguntaba, ¿quién es el agente? Si yo no soy el hacedor, ¿quién es el hacedor? ¿O existe un hacedor? Otra de las confusiones que tenía era, dice, que la conciencia infinita, que Dios es la paz suprema. En mi cabeza asociaba la paz suprema, ¿no?, como la pasividad, o sea, donde no hay movimiento. Entonces, esas, digo, confusiones, porque luego fui avanzando, digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y entonces, aquí viene algo re interesante que Swami dice en uno de sus discursos, que los Vedas es importantísimo estudiarlos. Sí, pero los Vedas son dualidad, todavía son dualidad. Por lo tanto, estudiar los Vedas es estar todavía en la dualidad. ¡Wow! Para mí fue una expresión impresionante. Dice, ustedes para el autoconocimiento deben estudiar las Upanishads, o sea, la última parte que es Vedanta, Vedanta Dvaita.
Entonces dije, wow. Y de eso, Swami inclusive, de los 108 Upanishads que quedan hoy en día, dice, dedíquense a los 10 más importantes, los califica como los 10 más importantes. No me acuerdo ahora, está el Taittiriya Upanishad, el Kena Upanishad, el Mandukya Upanishad, ¿ya? Entonces, dice, es la única manera en que ustedes van a poder alcanzar el autoconocimiento. Entonces, sí, dije, qué bueno saber, porque realmente ahí uno, el poco tiempo que tiene esta encarnación es dónde dedica el tiempo. Si me lo voy a dedicar a los rituales, y voy a estar en la dualidad. Si me lo voy a dedicar a los mantras, voy a estar en la dualidad. Ahora, si me dedico a saber quién soy yo, voy a salir de ese concepto de dualidad. La otra cosa que asocia en todo esto es, ¿cómo es esto de que si yo no soy el hacedor y solo Dios el hacedor, ¿quién soy yo? ¿Ya? Entonces, dentro de ese soy yo existe la dicotomía, que todo el mundo está, digamos, cada uno a su manera, en su tiempo, en su forma, estudiando, es cómo sacarse, por un lado, la idea de que yo soy este ego hacedor de las cosas. Entonces, Swami también explica en un discurso, no me acuerdo ahora los nombres de los discursos, en el que nosotros tenemos que comprender que Krishna y Dios es lo mismo, pero uno juega el personaje y el otro es el ser. Si es el personaje, Swami también en una oportunidad, y digo, ¿cómo es posible que en mi cabeza, y yo estaba en la entrevista, en mi cabeza pensaba, digo, pero si él dice que es Dios, pero ahí aparece como Swami, ¿ya? Para mí, él, ¿no? Swami juega el rol de avatar. Y en eso Swami dice, yo soy el avatar del Señor. ¡Wow! Entonces, en ese momento, entendí. Pero aquí surge algo que siempre me he preguntado, inclusive estudiando basista, ¿cómo es eso de que si yo no soy el agente, ¿quién es el agente? Si yo no soy el hacedor, ¿quién es el hacedor? Y aquí viene un término sánscrito que rompe un poco la idea de a veces no sabemos decodificar adecuadamente el término ilusión. En realidad, el origen que es Maya, no es Maya. Maya tiene otro sentido en sánscrito. Maya, o sea, tiene un acento sobre la A en las dos A, que significa apariencia de ser. Mitya, Maya y Mitya, igual. Entonces existe Satya y Mitya, que es Maya. ¿Qué significa? Apariencia de ser. Entonces también Swami dice en unos discursos de que decir de que yo no soy real también es errado. Eita, que yo, Jiva, no es real, también es equivocado. ¿Cómo es eso? Pero si yo no soy. Entonces toda esta confusión, ya seguí pesquisando, por eso el Atma Vichara, que es la autoindagación, es fundamental, a mi juicio siempre, ¿ya? ¿Qué significa la apariencia? Bueno, la apariencia solo surge a través de lo verdadero. Si no hay verdadero, no hay apariencia. Por eso Swami utiliza el ejemplo del espejo, ¿ya? Cuando un pintor quería pintar a Krishna, ¿ya? No podía pintarlo porque era imposible pintarlo. Y la forma de poder mostrar de que era él era a través de mostrar el espejo. Entonces el cristianismo habla de que Dios, entre comillas, creó al mundo y al hombre a imagen y semejanza. Entonces decía, pero ¿qué significa eso de imagen y semejanza? Claro, el espejo refleja la imagen, ¿ya? Y es semejante a la, digamos, en esencia, a la entidad principal. Swami dice, una forma de saber cómo es la diferencia entre la sombra y la luz es pónganse frente al sol. El sol, cuando ustedes ponen el sol de costado, siempre va a haber una sombra, pero la sombra siempre acompaña al personaje. Desde el momento en que el sol está en el cenit, tú estás, pero no hay sombra, hay pura luz. ¿Ya? Entonces, desde ese lugar, siempre me fui preguntando, hasta que no sé si es correcto lo que voy a decir, pero es lo que yo siento. Si yo no soy real ni real, yo soy solo real, esta apariencia de ser existe solamente en función del ser, pero no puedo negar su existencia.
Porque una de las cosas que he aprendido es que Maya es el reflejo, es el cuerpo del Señor en el Señor. Y entonces aquí viene el estudio desde el punto de referencia, desde dónde estoy mirando la cosa. ¿Por qué? Porque Swami aquí en el discurso, como Krishna, ya en el 7 dice, ¿a quién le habla? A Arjuna. Deposita mentalmente todo pensamiento y acto en mí. Ahí está dirigiendo al personaje, a Arjuna. Sé devoto solamente de mí, es prescriptivo. ¿Ok? Entonces, esto es interesante cuando termina diciendo, tu único interés era fundirte en Dios. ¿Ya? Es lo único. Después dice, en el 62, busca refugio únicamente en lo divino. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo de esa manera? ¿Ya? Refúgiate en mí y vuelve la paz a tu ánimo. Entonces, ¿qué significa esto? Que solamente cuando estoy haciendo algo, debo saber desde dónde lo hago. Cuando me preguntan, ¿tú existes? ¿Tú eres? Claro que soy. Claro que existo. El asunto es, ¿desde dónde digo que existo? ¿Desde Marcos o desde el ser? Yo soy. Todos somos uno. Todos existimos de alguna manera. El asunto viene en la segunda variable. Si yo me considero temporal, estoy viendo desde el jiva. Si yo me considero atemporal, estoy viéndolo desde el ser. Entonces, es a mi juicio siempre importante definir el marco de referencia. Entonces, el conflicto radica es que cuando hago la acción, o radicaba, no ahora, ¿desde dónde surge la acción? ¿Desde dónde surge? ¿Desde el jiva? No, por eso Swami ahí habla, dice, sea un buen instrumento. Un instrumento no tiene vida propia. Un instrumento solo puede actuar en función de quién mueve ese instrumento. Entonces, es a mi juicio importante ver cómo decodificar adecuadamente las palabras escritas y cada una interpretadas respecto de lo que se dice y lo que se quiere decir con lo que dice. Por ejemplo, a veces escucho y he escuchado, tengo que destruir el ego, tengo que hacer mucho esfuerzo para destruir ese ego me molesta. Pero la pregunta que ahí surge es, ¿cómo voy a destruir algo que no existe? O sea, es la mente queriendo destruir a la mente y va a dar más fuerza a la mente. Porque el ego no tiene autosustentación propia. Entonces, ¿cómo voy a destruir al ego si el ego no tiene existencia propia? Entonces, no se puede destruir el ego. Swami habla de destruir la mente, eso sí, así, con esas palabras. ¿Tá? Ustedes tienen que destruir la mente, pero así, utiliza la palabra destruir, wow, con todo, ¿vio? Shivaico. Entonces, ¿cómo? Pero hay una manera, el asunto es, también él explica, ya que el intelecto tiene la capacidad de colocar su dirección, o hacia el mundo o hacia aquello que llamamos Dios. Si va hacia el mundo, se alimentan los sentidos y no salimos más. Pero si uno va hacia lo esencial, la mente en sí misma se desaparece. Y eso es lo interesante, o sea, que llega un momento con la pregunta que surge, que Swami la explica muchas veces, dice, ¿quién soy yo? Al decir quién soy yo, aparece el silencio. Si yo digo yo soy Brahman, inclusive es un Mahavakya, aún el Mahavakya, yo soy Brahman, Aham Brahmi, ¿no? es dualidad, correcto. Es todavía dualidad. Estoy en la dualidad porque es un pensamiento. Yo no sé, yo decía Aham Brahmasmi, lo repetía. Pero yo me preguntaba, ¿y qué es Brahman? Es una idea. El asunto es que necesitamos ir más allá de lo que es la dualidad, que es preguntarnos quién soy yo. Entonces, cuando Swami dice ahí, dedícate a mí les digo con honestidad, me pegó muy fuerte cuando dice trabaja para mí. Ok, digo, está bien, Swami, voy a trabajar para ti. Pero después más adelante dijo, trabaja solo para mí. Y Swami, ¿cómo vivo? Si tengo que trabajar para ti, ¿cómo hago? Pero bueno, después, madurando, pude comprender qué significa trabajar solo para Swami.
Pero no es el Swami externo, digamos, uno no deja de ver las formas, porque funcionalmente estoy jugando el rol de Jiva. Es saber de que yo no soy como Marcos el hacedor de la acción que está siendo ejecutada. Y eso me tranquiliza. Como Marco me tranquiliza, ok, Swami, voy a hacerlo mejor como instrumento. Pero ¿quién es el que dice voy a hacerlo mejor como instrumento? Ni siquiera soy yo. Entonces el trabajo consiste en hacer la acción, ¿ya? Hacer la acción, simplemente hacer la acción, porque es lo que debe ser hecho tal cual nos dice Swami, el intelecto superior, que consiste en saber discernir qué es lo real de lo irreal. Y eso es lo interesante del Buddhi. El Buddhi tiene varias características. Swami le da 5 principios al Buddhi, pero no me acuerdo. Pero lo importante, él dice, el Buddhi en la parte inferior es la parte que define lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo adecuado de lo inadecuado. Pero desde lo superior es aquel que te hace discernir qué es lo real de lo irreal, de lo real de lo aparente. Es desde ese lugar. Entonces, a mi juicio es eso, o sea, es decir, nuestro trabajo consiste en la desidentificación de aquello que yo creo que es lo mío o de aquello que yo creo que es lo que yo soy. ¿Y cómo? Bueno, Swami te dice los métodos. Uno es aplicar la respiración, el mantra del Soham, ¿ya? Y por último dice aplica el Om, ¿ya? O sea, es decir, aplica el Om. En la definitiva dice aplica el Om. Y recordar, como dice el Sanatana Sarati, el eterno conductor es el intelecto. Om Sri Saiyam. Gracias, Marco. Es tu naturaleza. Acá cuando dice que tu naturaleza inquisidora, ¿eh? Estás súper Bueno, enfocado en eso. me iniciaron en la India, Swami Dayananda, con el nombre sánscrito de Margin, utilizando y respetando la inicial del nombre Mar, de Marcos, porque él dice que los Vedas respetan el nombre que le han dado los padres y a partir de ahí en la raíz pueden extraer un nombre. Y Mira, Margin en sánscrito significa, por un lado, el inquisidor, el preguntador, el pesquisador, el que investiga y sobre todo, ¿por qué? Porque yo me la vivía preguntando todo el tiempo en los cursos con él, decía, Swami, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y segundo, el musical, que significa aquel que le gusta la música, y bueno, a mí me gusta la música, toco guitarra y armonio y esas cosas, entonces él conjuga ambas cosas y me identifico como personaje en ese rol. Un saludo. mira, qué lindo. Algún día le voy a decir mi nombre espiritual que me puso Gustavo Chettini. Te digo, me puso Morfananda. Un término lunfardo de comer, Morfananda, de la bienaventuranza del que come. Para Marco Chettini, Zairán. Marco Echeverri, adelante, Marco Echeverri. Gracias. Un poco de humor, Marquito. Zairán. Shiri Morfanán. Exacto. Bueno, lo primero que me llamó la atención fue al principio, cuando, no sé exactamente las palabras, pero creo que decía, cuando sientas que los sentidos son Dios y que todo es Dios, vas a reencauzar, creo que decía, las acciones, el yo y el mío. No sé si decía encauzar o reencauzar, creo que decía reencauzar. Claro, ¿no? Darle otro sentido y van a tomar el curso que tienen que tomar. Encauzarás. Encauzarás, encauzarlas hacia lo que debe ser. Y me quedé pensando en eso porque encauzar las acciones, el yo y el mío. Y a lo último, que va de la mano con esto, decía que los yogis tienen la profunda convicción de que todas las acciones están en manos de Dios. Entonces, hay una historia que a mí me gusta mucho y cuando me la recuerdo siempre me da mucha paz y creo que me baja a tierra, ¿no? Cuando digo me baja a tierra, yo siento que como que me reconecta. ¿A qué me refiero? Swami decía que Vishwamitra, con el poder del Gayatri Mantra, que tiene infinito poder,
creó una contraparte del cosmos, pero como no era la voluntad de Dios, Dios se lo disolvió. Entonces, varias cosas, ¿no? Deja entrever ahí, porque Dios le dejó crear a Vishwamitra una contraparte del cosmos con el Gayatri, pero después se lo disolvió, porque no era su voluntad. Entonces, ahí yo siento que hay una cuotita de libre albedrío hasta donde Dios es su voluntad. Entonces, si solo pasa hasta donde es la voluntad de Dios, solo pasa lo que Él quiere. Y yo siempre tengo esa convicción de que las cosas pasan solo si Dios quiere. Y me da mucha paz, porque no, primero que no me engancho en hacer ningún tipo de juicio de pasó tal cosa, pasó tal otra, porque sí, porque no. Tampoco, como dice Swami, vos no sabés cuál fue la motivación interna de alguien para llevarlo a hacer o decir tal o cual cosa. No sabés cuál fue la motivación interna. Déjame que yo me encargo. Entonces, él dice, yo soy el que poseo la visión del conjunto. Entonces, eso me da paz. Y el trabajo que estoy intentando hacer es justamente eso de entregar las acciones, de bendecir las acciones, de ofrecer las acciones, ¿no? Hace poco leía, pedí permiso, que cada acción o cada cosa que hagas tengas el permiso de Dios, que yo creo que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con entregarlas. Voy dando pasitos en ese sentido, ¿no? Y después, siempre estoy tratando de prestar atención a cuántas veces digo yo y mío, ¿no? Cuántas veces en el día digo yo y mío, porque yo siento también que con esto que Swami habla todo el tiempo de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, o como decía Jesús, ¿no? Que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón, las palabras son un indicador de lo que está pasando adentro. Y presto atención a cuántas veces digo yo y mío, porque si digo yo y mío es porque estoy establecido en esa conciencia del cuerpo. Y hace poco también leía que cuando uno limpia las palabras se limpia la mente, entonces el yo y el mío. Y otra herramienta que da Swami también, para no estar como la marioneta que se cree, la marioneta de carne y hueso, cuando hables más de 2 minutos de vos mismo, el ego tomó el control, dice Swami. Entonces, también trato de estar atento a eso, de no hablar más de 2 minutos de mí mismo, ¿no? Creo que son herramientas que nos da como para estar alertas, ¿no? Para poder ver desde el testigo y no involucrarme en el hacedor. Así que eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? El encauzar las acciones, el yo y el mío, y en estar pendiente que las acciones están en manos de Dios. Bueno, Sairam, gracias. Gracias, Marcos. Airam. Jorge, adelante, Jorge Delicio. Sairam. Bueno, me hubiera gustado haber anotado todos los capítulos completos, todo lo que leíste del texto, porque realmente me pareció muy importante. Alcancé a anotar no lo más importante, sino lo que pude, que dice, nadie provoca mayor daño a aquel que niega seguir su naturaleza interna. Sí. Entonces, lo primero que me pregunto, ¿cuál es mi naturaleza interna? Obviamente que desde la mente me respondo que en definitiva es mi divinidad o la divinidad que yo soy. Pero bueno, ¿cómo llego a conectarme permanentemente con la divinidad las 24 horas en cada minuto para saber qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, ahí se me confunden un poco los papeles, estar permanentemente conectado. Jorge, me atrevo a una acotación. Sí. Todo lo que quieras. Quizás esté equivocado, pero creo que cuando dice a su naturaleza se refiere a los gunas, a las tendencias que hemos estado, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando. Creando.
claro, tu verdadero ser, no el ser el Atma, que es lo único, sino las tendencias que te trae el karma, ¿no? Está bien, pero como dice la frase, que es provocar daño a aquel que niega seguir su naturaleza interna, Ajá, es como que yo entiendo que entre la divinidad y los gunas debería seguir a la divinidad, ¿no es cierto? Como que los gunas es parte del personaje que tiene el ego, por eso interpreto que mi naturaleza interna es seguir la divinidad. Y lo segundo que interpreto, que anoté, es la ley del karma es más poderosa que el ego. Pero bueno, si bien la acción está incentivada o motivada por la divinidad que somos, creo que el karma, en definitiva, vidas pasadas, el karma que estoy desarrollando en esta vida, fue producto también, o está ensuciado o salpicado por el ego que tuve en los personajes de vidas pasadas. tal cual. Entonces, ahí me confundo un poco. Seguramente en el cierre Marcos Erice podrá aclararme un poco este tema. Pero bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A tratar de realizar prácticas espirituales y estar más centrado posible en uno, en el ser, como para que se exprese lo menos posible en el ego. Ya Marcos recién volvió a decir algo, el Sohan, el Om, y siempre damos vuelta más o menos sobre lo mismo, ¿no? Estar centrado para que el ego se exprese lo menos posible. Eso es lo que puedo rescatar de todo esto. Qué lindo, Jorge. Ahora le vamos a dar paso a Claudio Martínez. ¿Y por qué, Claudio? Porque cuando leí esta parte me acordé de lo que dijiste en los círculos anteriores, donde dice, nadie provoca mayor daño que quien se abstiene de seguir su verdad interna. Ha sido nutrido en los deberes de un guerrero y dirigente. Y bueno, y le sigue hablando a Arjuna, ¿no? Pero vos comentaste en círculos anteriores que sos ingeniero, pero que tu naturaleza era la música y lograste darte cuenta y bueno, hiciste un clic ahí, ¿no? Y me acordé de vos, no sé cómo lo atás, si es así o no. Sí, yo estudié ingeniería 5 años, hasta, bueno, quinto año iba metiendo materias muy al tiempo que se esperaba y de repente me di cuenta que todo mi entorno no tenía nada que ver con lo que yo sentía interiormente. Y creo que tuvo que ver justamente con una cuestión personal muy fuerte, muy, digamos, por lo menos me surge decirlo, relativa al sufrimiento, ¿no? Que pone en evidencia la limitación de todo lo que nosotros consideramos cuando estamos en el ego importante, ¿no? Es deseable tener un objetivo, aprovechar el tiempo para que esos objetivos sean algo concreto, algo que te brinde comodidad, pero la sensación interna no me decía lo mismo. Y es más, no tenía una separación de ser consciente de que todo lo que necesitaba para vivir materialmente lo tenía que procurar, ¿no? Es decir, buscar. No es que me desconectaba de ese mundo, pero por otro lado no me podía desconectar de lo que sentía momento a momento por ese sufrimiento. Más allá de eso, yo estaba pensando, anoche estuve mirando un satsang en el que cuentan las situaciones en que Baba tenía humor y transformaba un momento de la vida diaria, lo transformaba en algo en el que todos estaban alegres. Es decir, llevar alegría es transformar aquello que está haciendo, ¿no? Entonces yo recién escuchaba esta cuestión de Jorge cuando decía que cuando te consultaban a vos, digamos, se dio esa cuestión de la naturaleza interna divina y la naturaleza de las tendencias que vos comentaste también, Horacio.
Y yo pensaba que lo único que hace que nos demos cuenta de eso que es una sola cosa, tanto lo divino como las gunas o las tendencias son una sola cuestión, lo único que hace que nos demos cuenta es algo interno, es el discernimiento. Y mantener la alegría en la vida diaria es una herramienta como las que mencionaba también Marcos Echeverry recién, ¿no? Esas cosas materiales que nos dan como una posibilidad de centrarnos en qué es lo importante momento a momento en la vida, son herramientas, ¿no? Y la alegría, en el caso de Swami, era algo que él, según lo que contaban estos dos, Sebas, que lo acompañaron durante mucho tiempo en sus experiencias, contaban cómo él transformaba cosas que eran momentos de tensión en alegría. Entonces, no olvidarnos también de esta cuestión de estar, no perdiendo de vista eso, ¿no? De la importancia de estar alegres. Y hay cosas que ayudan a esa alegría. La música ayuda a esa alegría. Es una experiencia real. Un pranayama es una experiencia real. Tener ciertas rutinas en las cuales uno se fija la actividad que está teniendo la mente de una es una experiencia real. Y toda la experiencia real aparece cuando nuestra mente está tranquila. ¿Sí? Todo lo que hagamos puede ser visto o puede aparecer el discernimiento. Nos podemos dar cuenta yendo a ese lugar que es interno. Entonces, justamente si hay algo que puedo decir de todo lo que yo he vivido, digo yo, consciente de la limitación de eso, es tratar de estar en paz, da la posibilidad de que uno vea lo que está ocurriendo, todo, o lo poco o lo mucho, y que eso está bien. Es lo único que se me ocurre decir. Zairam. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Claudia. Ahí puso un dedito para arriba a Lilian, que hoy no va a participar porque está con otras labores que le impiden participar, pero sí escuchar. Iris, adelante, Iris. ¿Cómo te resonó lo de los Vedas, Iris? ¿Qué dijo Marco? Hola, Zaira. Me interesó muchísimo. Sí. Me interesó muchísimo. Bueno. Perdón, Marco Erice. Después le voy a consultar a Marco el asunto, donde lo encuentro para leerlo un poco más. Gracias. Me gustó muchísimo todo esto. El párrafo que más me llama la atención es este. Es el 60. Un hombre no se diferencia de su naturaleza, Arjuna, y está obligado a actuar en conformidad con ella. Tú mismo has creado las tendencias que ahora te atan. La ley del karma es más poderosa que tu ego. Seguir la propia naturaleza es la única forma de elaborar el karma. Impresionante. No es que crea que lo entiendo totalmente, pero tiene total sentido. ¿De dónde vamos a partir para encarar nuestro pulimiento, digamos, de nuestra propia naturaleza, no de creernos que tenemos una naturaleza distinta? Tenemos que aceptar e indagar primero nuestra naturaleza para ver qué nos está presentando. No podemos estar, digamos, por supuesto, si hay tendencias nocivas, esas las vamos a debilitar o a evitar, pero, digamos, cada uno de nosotros tenemos justamente ciertas habilidades innatas, ciertas facilidades, ciertas tendencias, y es a eso a lo que nos tenemos que abocar. No podemos inventarnos que
que está bien seguir algo que quizá nos manda nuestro entorno familiar o nuestro entorno social, sino que tenemos que responder a nuestra verdadera naturaleza y a partir de ahí será que podremos justamente aplacar el ego y entregarnos a la verdad de que Dios es el que está manejando los hilos y que nosotros lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer su trabajo. Pero si no partimos de reconocer nuestra naturaleza primero, creo que va a ser un poco complicado. Zaira. Qué lindo resumen, Iri, qué profundo, qué lindo, gracias. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Zaira, a todos. Bueno, es bellísimo este texto, me llamó la atención todos los de Locan, 57, 58, 59, todos. Y bueno, un poco con tanto amor él nos dice que tenemos que entregarnos y poner sus pensamientos y sus actos en Dios, ¿no? Y nos dice de una manera amorosa, el tema ahora es ponerlo en la práctica todo el tiempo, ¿no? Porque si también me sonaba esto del día de Guarama, cuando ella muere y dice Swami, Swami, Swami 3 veces y él dice voy, voy. Bueno, como que todo el tiempo tener el pensamiento en Dios, ¿no? Y bueno, y un poco esto me venía que si nosotros somos el ser, ¿no? Y conectarnos con ese ser, a veces en ciertas situaciones, a veces como que me hace un clic y digo, ¿por qué tengo que apartarme y tengo que entregárselo a Dios? Y sea como sea el resultado, sin esperar nada a cambio, es así. Pero bueno, si hace tanto tiempo que uno viene sintiendo el ser y ya de otras vidas, y bueno, entonces hagámoslo, ¿se entiende? Ya, porque por momentos somos como esa marioneta que estamos enredadas en el ego, y bueno, entonces como que es tan difícil, ¿no? Y en ese chispazo decir, ¿por qué me tengo que desviar si es por acá? Si tengo que entregárselo a él. Y no importa lo que pase porque no hay discusión, es así. Entonces, bueno, ese clic para la práctica, viste, que me resonó, decir, ¿por qué no me tengo que desviar? Es por acá, es entregarme. Ahí vamos. Qué lindo, Gisela, gracias. José Luis, adelante, José Luis Ceballos. Sí, la verdad que quedé medio mareado entre la lucha entre la naturaleza divina y la naturaleza de los guna. Quedé como, uno tira para acá, otro tira para acá. Uno tira para acá. Es como dice Marco Erice, ¿no? Hay que ver de qué punto lo analizás, ¿no? Porque Sí, ahí entonces, puede tener dos naturalezas. sí, en realidad quedé mareado como diciendo, lo miro del punto referencial de que todos somos ser, me tira para acá, me centra. Después me olvido, vuelvo para acá. Y bueno, ese sentimiento tuve en realidad, que una parte del cuerpo tiraba, cuando me centraba en que somos el ser, volvía. Y cuando no me olvidaba, y bueno, ese sentimiento y volví a las herramientas que nombraron todos, digamos, cuando más digo lo mío, y bueno, naturaleza mundana o lo de los guna, cuando me centro en otras herramientas o en el Sohá o en estos círculos de estudio, es como que centralizamos en más la naturaleza divina. Y creo que me hizo acordar, apenas empezamos a estudiar el Bhagavad Gita en esa, que es lo primero que, digamos, esa duda que tenía de pelear contra los parientes, digamos, es la naturaleza de los gunas, y él incitaba a reconocer su naturaleza divina. Creo que es la lucha que tenemos todos, y durante esta encarnación, o las que vienen, esa lucha que en realidad y en la práctica se ve en el día a día, en cada momento, que bueno, será la herramienta que no está, que tengamos meditación, las buenas compañías, digamos, porque ahí está la verdadera práctica, ¿cierto? Creo que ahí es la verdadera lucha, y ahí se va a ver, digamos, qué naturaleza tenemos. Bueno, pero una lucha diaria, y hay que tener tolerancia, porque todas estas herramientas nos van a ayudar, digamos, a ir y volver y avanzar de a poco, ¿cierto? Bueno, eso para ser tolerante, y bueno, así que como Nicolino Loche, hay que estar así. Pero bueno, gracias.
Gracias, José Luis. Juan, adelante, Juan. Disculpen, entré tarde y no escuché nada. Menos mal que Iris me habían mandado el texto y lo leí mientras ustedes hablaban. Y a mí lo que más me impactó es el Shloka 60, y creo que tengo poco de agregar a lo que dijo Iris. Esa frase última, seguir la propia naturaleza, es la única forma de elaborar el karma. La gran importancia de descubrir esta propia naturaleza, porque es ella lo que nos va a permitir limpiarnos el karma. Estamos en el terreno de la acción y solamente es esa propia naturaleza, que es la de nuestro alma, es la única forma de elaborar las deudas pasadas. Y ahí partimos de tierra a tierra, de cómo somos ahora, y poco a poco que vamos avanzando y descubriendo quién realmente somos, podemos empezar a interactuar con el karma, porque si nos aceptamos como yo soy así, que nos dice nuestro ego, no podremos cambiar nunca ese karma y no podremos limpiarnos nunca. Entonces la autoindagación creo que es la cosa fundamental en este proceso. Y ahí, bueno, de todo lo demás, relajación, buscar de entrar en contacto con el divino, el amor y todo lo demás, pero el gatillo está en la propia naturaleza, cómo partimos y cómo la vamos despolvoreando para que emerja en su forma real. Salam. Qué lindo, Juan, como siempre me encanta escucharte. Gracias, Juan. Seba, adelante, Seba. Sairam, buen día a todos. Me parece que está muy bueno este pasaje está todo bueno, pero me parece muy valiosa esta parte donde dice la importancia de seguir nuestra propia naturaleza. Si no seguimos nuestra propia naturaleza podemos generar mucho daño. Y tiene que ver con esta experiencia del mismo Arjuna con Krishna también, de que es como una experiencia estereotípica, digamos, decir, en algo que te parece que estaba todo mal, que iba a pelear contra la familia, que iba a matar a sus primos, que parecía que a la lógica mental, digamos, estaba todo arrevesado. En verdad ese era su dharma, digamos. Esa era la tarea que él tenía que desempeñar. Y a veces nos pasa en la vida como decir, como si el río de la vida nos llevara por un camino y que si no lo queremos cursar ese camino, digamos, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Es como que la libertad que queremos alcanzar, que nos proponemos alcanzar, solo se alcanza transitando ese camino. No lo podemos esquivar, digamos. Y cuando lo esquivamos, o hacemos daño o nos demoramos más en el viaje. Entonces, me pasó un momento de la vida de decir, Swami, ¿por qué me mandas a que haga esta experiencia o a que viva esto? Y de repente abrí un libro y me decía, no existe ningún lugar malo en el mundo. Entonces, como decir, estás acá para hacer esta... es muy delicado hablar de esto y es difícil y porque solamente, como decía Marcos, digamos, se entiende desde ese llamado que el alma te dice, venga, transite por acá, tiene que hacer este camino o tiene que hacer este otro, le guste o no le guste. Y haciendo ese camino y entregando a Swami y entregándose al Krishna en nuestras vidas, digamos, a veces él nos da la gracia de decir, bueno, transitaste esto, hoy podés vivir esta libertad de esa experiencia porque ya la transitaste, ya la pudiste resolver. Pero si la negamos y no la asimilamos, quedamos cautivos de la falta de esa experiencia. Es como decir,
no la resolvemos. Si no la enfrentamos, no la resolvemos. Vivekananda, en un libro que se llama Raja Yoga, habla de los samskaras y de los vasanas, que Swami también describe, que uno son los impulsos y otros son las impresiones que quedan en nuestra espíritu, en nuestra mente, que a veces arrastramos de otras vidas. Y Vivekananda dice que no se pueden resolver sin hacer la experiencia. O sea, sentándonos a meditar no los vamos a resolver. Si una persona le tiene fobia al agua, va a tener que enfrentar el agua. Su experiencia va a tener que pasar por ahí. Entonces, a veces queremos decir, bueno, yo soy muy espiritual y voy a evitar hacer esto y decir, no, ir tu naturaleza interna y hacer la experiencia para hacer el crecimiento. Y a veces son como fantasmas en los pasillos. Si uno no los enfrenta, no descubre que ahí no había nada, ¿no? A veces los niños tienen miedo a pasar por un pasillo y a veces hay que salir a hacer esa experiencia. Eso también decía Yukteswar, el maestro de Yogananda, que su mamá a veces le contaba cuentos de miedo respecto a una pieza que había en la casa, un lugar que había en la casa, y hasta que él no fue a esa pieza y no la vio y no se careó con la situación, descubrió que no había nada tan terrible en esa experiencia, digamos, y pudo superar ese miedo. Entonces, ese es más o menos el curso que tiene nuestra vida, la importancia de seguir nuestra naturaleza. Y el otro que me gustó es el versículo anterior, donde te explica esto de hacerlo de la mano de Dios, digamos, de entregarle toda nuestra experiencia de vida a Dios, de que Él nos va a llevar de la mano, le va a dar el sentido y el propósito divino a esa experiencia que nos toca vivir para que en algún momento logremos esa comunión con Él, que es lo más hermoso que hay. Entonces, bueno, dar las gracias por la experiencia también. Una cosita más que quería contar era una frase de otro maestro que es René May. René May dice: cuando juzgamos, perdemos la libertad. Y Swami Satyasai dice que cuando juzgamos, tomamos algo del karma de la persona que juzgamos. Y ahí de vuelta nos quedamos cautivos a tener que pasar a veces por cosas para darse cuenta de que no podemos juzgar, porque en algún punto de la vida nos puede llegar a poner en esa misma situación que estamos criticando, juzgando, para ver cómo es la experiencia desde el otro lado, ¿no? Entonces, de vuelta nos volvemos la vida nos pone que para podernos encontrar en nuestra naturaleza, cursar un camino, que por ahí no era el que estábamos privilegiando cursar, pero es la forma de entender al otro, de comprender que el principio divino está en todos. Y bueno, Sairam, son reflexiones que me vienen asociadas. Pero cuántas reflexiones interesantes, Seba, cuántas que hiciste. Me quedé con la primera que dijiste, seguir su propia naturaleza es seguir nuestro propio Dharma, que no lo dice tan claro así en el texto y está bárbaro tu resumen ahí. Y después lo otro de ponerse en el lugar, que Dios quizás nos haga poner en el lugar de al que criticamos para ver cómo reaccionamos. Papito, qué interesante lo que dijiste, Sairán. Pasa más de una vez eso, nos pasa a veces. Y además nos creemos que porque la vida parece limitada no nos va a poner alguna vez en otra vida a vivir una experiencia que juzgamos o criticamos, digamos. Entonces, si no lo resolvemos en esto, quizás nos quedamos atados a resolverlo en otra. Decir, che, estás criticando esto, mira si, no sé, y ahí puede haber, es delicado describir toda la situación en la que te puedes ver envuelto, digamos, para ponerte en el lugar del otro y descubrir que Dios nos moldea humildes de esa forma, porque no nos queda otra. Las abuelas decían, hay que ponerse en los zapatos del otro para ver qué haces. Albina lo repite siempre. Sairán. José Alberto, adelante, Romito. Sairán. Sairán, bueno, muchas gracias. Siempre que desarrollo a medida que se va desarrollando el círculo de estudio, digo, este es el mejor círculo. Y me pasa en todos los encuentros. Siempre digo que es el mejor círculo.
porque realmente también debe tener que ver a través de la comprensión que vamos afianzando cada uno en el desarrollo de todo el Gita, ¿no? Porque está tan prolijo el desarrollo que la parte última es como la parte más linda. Yo creo que decimos la parte más linda porque vamos comprendiendo cada vez más profundamente. Lo que expusieron todo, excelentísimo, hermoso, divino. Y bueno, son muchas las cosas, ¿no? Y las conclusiones, pero todo lleva a una excelente comprensión. Creo que es la esencia esto sobre el mensaje del Gita, es decir, que tenemos derecho a la acción y no a sus frutos. Es apegarnos a la naturaleza divina, a la naturaleza del ser. Yo cuando escucho el término naturaleza siempre un poco me lleva a la mente a entender la materia. Pero claro, acá no está hablando de la materia, sino de la naturaleza interna o la naturaleza divina. Y qué bien todo lo que siempre nos recalcó Marco Erice respecto de dónde miramos las cosas. Mirar las cosas desde el ser, desde el sentimiento, es dejar la mente a un lado. La mente en relación con la forma. Si miro desde la mente, desde la forma, voy a ver la forma y la mente. O sea, el ego mira al ego. Si miro desde el ser, desde la esencia, desde la no forma, desde el sentimiento, estoy conectado con el sentimiento, con la no forma y con el ser del otro. Cuando digo del otro, digo de las personas, también puedo decir de los animales, de las plantas y de toda la existencia. Así que es hermoso, fantástico. Voy a mirar algo sobre lo que anoté. Respecto a, muy importante, cuando nosotros nos conectamos con nuestra naturaleza divina, es la mejor forma de elaborar el karma. Si estamos acá en este plano, es porque teníamos deuda, teníamos cosas que elaborar, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Estamos acá porque tenemos que consumir toda ese débito que traemos, esa carga que traemos, ¿no es cierto? Así que la única manera de poder consumirlo es entregarnos a Dios, no considerarnos los hacedores. Así que solamente considerar que somos instrumentos, o sea, lo importante es poner en marcha el instrumento, trabajar, pero con el convencimiento de que no somos los que actuamos, sino es Dios quien dirige todo, ¿no es cierto? Bueno, importante lo que dijo Marco Erice respecto a los Upanishads. Si los Vedas, conociendo los Vedas, aunque medio difícil conocer los Vedas en su profundidad, porque los Upanishads es la última parte de los Vedas, que es la parte especulativa, la parte filosófica, es decir, para que nosotros podamos entender realmente los Vedas. Sería interesante, sugiero que los próximos círculos sea que estudiemos los Upanishads. Bueno,
¿Y cuáles son los 10 más importantes, ¿no? Lo que dijo Marco Erice. Lo que me gustó, lo que dijo Marco Echeverri, que las cosas pasan solo porque Dios quiere, ¿no es cierto? Eso es interesantísimo. Realmente eso es en cuanto a la aceptación, porque eso tiene que ver también una forma de elaborar el karma. O sea, si lo tenemos que vivir es porque tenemos que vernos realmente en nuestro propio espejo, que era lo que teníamos escondido. Así que, y en definitiva, todo esto lo relacioné mucho con los yamas niyama, especialmente con los niyama. Cuando habló Claudio de la alegría, del contentamiento. El contentamiento es algo extraordinario. Si nosotros lo analizamos, eso está relacionado íntimamente con el amor. El contentamiento, el estar contento siempre, está relacionado con el amor y con la comprensión, es decir, comprender realmente quiénes somos. Si nosotros, yo a medida que fui conociendo y agradezco todos los círculos de estudio, tanto con los sábados como los martes, con Albina, realmente me llevó a tener cada vez más alegría. Es decir, de comprender, reírme un poco de la mente y tener cada vez más alegría, porque a medida que uno tiene mayor comprensión, bueno, es como que nos vamos conectando cada vez más con la esencia, con el amor verdadero, ¿no es cierto? Y si nosotros analizamos los niyamas son 5. Aunque a veces también hay versiones de que son más, ¿no? El primer niyama es la limpieza. Cuando hablamos de la limpieza, estábamos hablando de lo impecable. Impecable en el sentido de pureza. Es limpieza externa y también interna. Luego el segundo niyama es el contentamiento, el estar contento siempre. Y el estar contento siempre es estar en el ser únicamente. Y luego sigue tapas. Tapas es todo aquello que nos ayuda a mejorar. Es hacer todo aquello que nos ayuda a mejorar. Y justamente es lo que nos ayuda a mejorar es la comprensión, es saber dónde estamos parados y realmente estar conectado con el intelecto. Bueno, y luego el autoestudio. El autoestudio importantísimo es la autoindagación, Atma Vichara, y por último, el quinto, que es Isvara Pranidhana, que es creer en Dios. Así que bueno, con eso puedo resumir todo lo que sentí en este círculo de estudio. Sairam. Qué lindo, José Alberto, muchas gracias. Raúl, adelante, Raúl. Sairam, interesante todo. Les quiero contar algo que tiene que ver con una revelación ante ustedes de algo que no lo he hablado con nadie, y que tiene que ver con mi actividad como indagador, como estudioso de lo que son los mensajes de Swami. Yo me asocio mucho a Marco Erice, sin llegar a su nivel, por supuesto, o a Albina, o a Marco. ¿Qué sucede? Me he pasado más de 30 años indagando, estudiando, investigando, leyendo, releyendo, no el Gita, no el Yoga Vasista, sino los mensajes de Swami. He tenido un comportamiento análogo, a eso me refería, y desde que comenzaron los círculos de estudio y me empecé a conectar con ellos,
se produjo un proceso interno en el cual dejé de leer, no leí más nada, absolutamente nada. Leo nada más que los mensajes diarios y escribo lo mando a 100 personas y elijo un mensaje adicional de otro maestro, de otro filósofo, que es un mensaje cortito que es como un disparador. Esa es mi única actividad intelectual con respecto a la lectura y al avance de todo esto. Y pensaba, digo, si tengo a los Marcos en estos círculos de estudio, no necesito con ellos, ya me van allanando el camino de tener que ponerme a seguir investigando. Ahora bien, ¿qué dijo de interesante Marcos Erice que me pareció a tener en cuenta? Que uno tiene un camino por el jiva o por el ser. Yo estoy a mitad de camino porque estoy entre una cosa y en la otra, y alterno, ¿cierto? Entonces, todo lo que ha dicho Swami lo he leído todo lo que nos aconseja Swami, he tratado algunas cosas de practicarla y otras no he podido lograrlas, pero básicamente no es que tenga falta de conocimiento para realizar una práctica espiritual. Si no hago una práctica espiritual es culpa mía, ¿cierto? Es porque no tengo suficiente voluntad para concentrarme y hacer este camino. Y tampoco sé si es lo que quiero. Entonces es como estoy en una etapa así de indagación, ¿cierto? Conmigo mismo, frente a ustedes, que son verdaderamente disparadores que me ayudan a encontrar a encontrar esta verdad que uno anda buscando. Y Swami dice esto, dice, no se mueve ni la brisna de un pasto si no es por mi voluntad. Entonces, muchas veces me ubico en ese lugar y digo, ¿qué estoy haciendo yo? Si todo lo que estoy haciendo es lo que quiere Swami que haga, porque no se mueve ni una brisna, un pasto si no es por él. Pero bueno, pero hay cosas que me doy cuenta que son elecciones mías y que no son de Swami, entonces ahí es donde uno trabaja el karma con la elección. Y entonces, dijo Marcos, todas las acciones las dejo en manos de Dios. Es lo que estoy haciendo. Yo todas mis acciones se las ofrendo a Dios. Yo me levanto y respiro a Dios. Me acuesto y respiro a Dios. Y cuando hago cosas malas, sé que hago cosas malas y digo, Dios, no puedo resolver esto, resolvémelo vos. O sea, si Él es el capaz de solucionar todo, yo lo pongo en manos de Dios. Mira, esta parte trato, pero de nuevo me caigo. Levantame y decime vos, dámelo en un sueño, generámelo en una acción. Estoy en una tarea así que sería facilista, es decir, que Él me lo resuelva. Él es mi padre, Él me ha puesto el karma, Él me ha puesto este cuerpo, esta vida y toda la gente que me rodea cercana y todos ustedes. Entonces, bueno, ayúdame a resolverlo. No es que no quiera resolverlo, no es que no quiera llegar a esa etapa del ser, quiero llegar. Y después otra cosa que me quedó, que fue importante, que dijo Claudio con respecto al humor, y cuento una anécdota de una entrevista, una de las entrevistas que tuvimos con Swami, que es interesante del humor, y después, al terminar de explicar esto, le voy a preguntar a Marcos Erice desde qué punto de vista estamos viendo todo esto. El humor de Baba en la entrevista. En un determinado momento habíamos entrado a un grupo argentino que éramos 17, 4 hombres, 13 mujeres y después una pareja hindú. Entonces Baba en un primer momento me materializa a mí un Shirdi Sai Baba, después a otro chico de Entre Ríos, otro Shirdi Sai Baba, eran medio parecidos, y después hay un chico de la Lucila que le dice, Swami, yo tuve un sueño contigo hace 5 años que me materializaba un anillo y se me caía, se me perdía porque era muy grande. Entonces le dice, ven acá, y él se arrodilla, se pone frente a Swami, Swami mueve su mano como conocemos que lo hace y le materializa una esmeralda con un anillo, con un engarce, o sea, lo tomaba en oro, ¿no? Y se lo pone y le hace presión, hasta que le hizo una fuerza terrible que le debe haber dolido a este chico y le metió el anillo y le dice, ahora se te sale. O sea, en esas pequeñas cosas él utiliza el humor, ¿cierto?
Y en la otra parte éramos 4 hombres y 13 mujeres. Ya había materializado 3 anillos, entonces lo llama Leonardo Carballo. Y le dice, bueno, dime tú qué quieres, porque a todos le había materializado anillo. Entonces Leo le dice, y va, dame un anillo. Y le dice, no, dice, ¿qué te crees? ¿Que esto es un shopping? Entonces, quiero decir, fíjate el humor, después le materializó un reloj, un anillo de diamante, bueno, toda una historia después en sus entrevistas posteriores. Pero quiero decir, ahí cuando se sitúa Marcos, ese baba que lo tenemos ahí, a mí, desde mi punto de vista, eso es amor puro, eso es lo máximo que yo he conocido en amor máximo, como de baba, no hay palabras para experimentar esa experiencia ahí. Ahora, uno, ¿cómo está situado ahí? Está situado en algún término como jiva y en algún término como ser, porque la fusión que yo sentí con baba en ese momento, en todos esos 45, 50 minutos, lo sentía como que era de otra dimensión, pero a su vez interactuamos con cosas cotidianas, como esos juegos, esos chistes, esa risa, y que me decía Raúl, y que le decía al otro Leo, y que le metía el anillo, que se lo sacaba. O sea, quiero decir con esto que de todo lo que estamos hablando, siempre hay, lo que yo he visto es una interacción que existe entre el ser y el jiva, y de alguna manera cada uno, supongo, se va situando en algún lugar. Yo estoy en una etapa de súper indagación, por eso no he querido leer más, o sea, porque ya he recibido tanta información que debo procesarla, porque ¿qué sentido tiene que seguir investigando y leyendo si en mi práctica no estoy avanzando? Y como en mi práctica no estoy avanzando, le digo, ¿para qué estás vos? Si vos sos mi padre, vos me hiciste así, estás dentro mío, no se mueve ni la brisa ni un pasto, si no es por tu voluntad, bueno, ayúdame y haceme lo que tenga que hacer. O sea, que de alguna manera estoy entregado en 4 patas a baba, pero tampoco estoy poniendo voluntad para decir sigo tal disciplina o tal otro, porque no sé si es lo que quiero, ¿cierto? Entonces es medio raro lo que comento, pero de alguna manera quisiera exteriorizarlo ahora con ustedes porque es lo que me pasa. Zairam. Gracias, Raúl. Ahí te doy paso, Juan, antes de entrar con Ligia, Guillermo, Tania, Marconi. Sí, levantaste la mano, Juan. Sí, solamente una reflexión. Me quedé pensando en esto, quedé enganchado en eso, seguir la propia naturaleza. Y después me acordé de un episodio en el último año de exilio, cuando estaba en anonimato. Toda el arma Kurú, donde estaban los grandes, estaban el Nono Bhishma, Drona, Kripa, Hidroyan, Karna y todos ellos, atacan el reino. Arjuna, que ya estaba cansado de estar en el anonimato, de estar en el exilio y demás, los ataca y los aniquila, no los aniquila, los desarma a todos, quedan pegados a cada uno a su carro por las flechas de Arjuna, y después desparrama una bruma que los adormece a todos, y manda al chiquito, al príncipe que estaba con él, a que recoja los pañuelos y le saque el pañuelo a Droyan, a Karna, a todos, ¿no? Para llevárselos a su hermana. ¿Qué diferencia hay entre eso y el Kurukshetra? También es una batalla, ahí no está solamente Arjuna, sino están todos los Pándavas contra la armada del oscuro. Y si Arjuna había sido capaz de desarmarlo una vez, ¿por qué no lo podía haber hecho otra vez? Y ahí es donde viene la cosa, que creo que nos está diciendo en esa parte el Gita. En este momento Arjuna estaba totalmente enganchado con Krishna, se había entregado a él, y es ahí donde está trabajando su karma, que en el primer encuentro probablemente no lo había hecho. Sairam. Claro, estaba desahuciado, el desaliento de Arjuna, que era el principio. Sairam, gracias, Juan. Ligia, adelante, Ligia.
Bueno, la verdad que puedo transmitir algo de mi propia experiencia, o sea, de lo que me surge de la poquita experiencia que pude haber tenido. Primero, que las lecturas siempre llevan y la explicación de Marcos, ¿no?, a ubicarse, a recordar y terminar de realizarlo, de saber primero, conocer y sentir quiénes somos. Ahora, después está toda la experiencia, ¿no?, y todas las lecturas, y quizás como dijo, ahora estaba hablando, no me sale el nombre, el señor de barbita. Antes de Juan. Papá Noel. Sí, Papá Noel, ahí sí me lo sacaste de la lengua, sí. Yo creo que más allá de todas las lecturas y todo, llega un momento en donde está esto, ¿no?, de cuánto conocemos y cuánto sentimos. Entonces, dentro de lo que conocemos surge, y ahí voy, surge este tema de dónde estoy yo en el día a día, ¿no?, en nuestra propia experiencia y demás, y estas idas y vueltas. Y esto que dijo Marcos en su momento, Erice, ¿no?, de conocer de los Vedas, que también estamos en la dualidad, muchas veces el tipo de práctica nos lleva otra vez a reconectarnos. Eso es lo que sentí. Las prácticas nos reconectan y de alguna manera nuestra misión es siempre terminar de entender de quién somos, no perdernos en las prácticas. Y bueno, y a partir de eso es lo que puedo aportar. Y a nivel personal también, no me acuerdo quién lo aportó, pero en mí se tradujo como no estar peleado con nuestro propio ego, es todo parte de Dios, todo forma parte de una mágica realidad o de una realidad, y no estar peleado. No sé si a mí, por ejemplo, en lo particular, sí me ha tocado esa experiencia de pelearse internamente, ¿no?, con tu propio ego, y caes en cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, en ese proceso más positivo y feliz estoy, y la verdad que lo pude reafirmar con todos vosotros. Gracias, Ligia. Zairán, gracias. Tania, adelante, Tania. Zairán. Bueno, yo en este momento estoy como en una etapa de confusión. Estaba viendo como en compartimentos de mi vida. Por suerte en el familiar siento que he llegado a un estado de sentir que actúo más desde el alma y centrada desde mí y con plena confianza en que estoy desde mi naturaleza y mi dharma. Después en la relación con mi mamá, es como que estoy en una etapa de susto, ya sé perfectamente bien, tengo claro todas las enseñanzas de Swami, pero bueno, mi mamá está enferma y como a veces el susto tapa el amor de decir cómo vamos a hacer, qué sé yo. Y bueno, trabajando para que realmente todo sea con amor y las mejores decisiones. Y en el trabajo es como es que ahí me siento un poco, que no sé si estoy en mi dharma o estoy como Krishna en su etapa de incertidumbre. Bueno, pero bueno, cuando me siento así muy confundida y medio con dolor, por lo menos creo que es un avance ahora esto de estar con el Gayatri permanentemente con su... Así que bueno. Bueno, Zairán. Está bueno esto de la emoción porque te estás limpiando, Tania. Acordémonos siempre de ser lo menos autorreferencial posible en los círculos de estudio y más abocado a la lectura en sí. O sea, lo autorreferencial que tenga que ver con la lectura. Eso es bueno recordárnoslo y me lo digo a mí también. Zairán. Guillermo, adelante, Guillermo. Zairán, muy buenos días. De todo lo que se expresó, tal vez hay una frase que me marca mucho y dice, quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Y eso lo relaciono con otra frase que dice, aunque participes en acciones mundanas, sé un instrumento de lo divino. En realidad,
cada uno de estos versículos, cada frase me hace meditar mucho. Y curiosamente algo muy mundano es que alguien mencionaba lo lindo que era estos grupos de estudio. Bueno, yo puedo afirmar con mucha propiedad de que para mí este es el mejor grupo de estudio porque es el primer grupo de estudio en el cual participo. Así que es una verdad, digamos... No hay mucha comparación. Claro. Y ahí me vuelvo a un comentario que se hacía de que cuando uno trabaja el intelecto tiene la opción de avanzar hacia el mundo o hacia Dios. Y yo por años y años siempre estuve orientado al mundo, a las cosas de decisiones intelectuales, de ser el primero. Y recién ahora, este último tiempo, gracias a Dios, he entendido que a través del estudio de la autoindagación existe un mundo absolutamente distinto, que no tiene limitaciones, donde uno realmente puede desarrollarse y poder, ¿cómo se llama?, avanzar paso a paso hacia la divinidad. Y una de las cosas interesantes que he descubierto es que en mi vida he tenido muchas situaciones que no he sido capaz de comprender cómo sucedieron, por qué sucedieron, cómo se dieron para llegar a determinadas circunstancias. No voy en esta oportunidad a contar ninguna anécdota en beneficio del tiempo, pero lo que sí tengo claridad es que detrás de todas ellas, sin saberlo, estaba la mano de Dios. Estaba la mano de Dios. Y por lo tanto me ha permitido comprender situaciones que para mí eran una incógnita. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué viví esta situación? ¿Por qué tuve esta vivencia? ¿Cómo fui capaz de...? Bueno, en realidad no era yo. Y es ahí donde marco una diferencia y reafirmo la importancia de desvincularse de la comprensión de que uno, individuo, cuerpo físico, es el actor. No, no, no. Simplemente hay un ser superior y uno es el instrumento. Y por años, en mi ignorancia, la verdad es que yo no tenía esa diferenciación clara. Y lo estoy descubriendo. No me es fácil salir del rol del egocentrismo y poder eliminar poquito a poquito este ego, aunque como Marcos decía, este ego no existe, pero bueno, parece que en mi caso parece que existe, pero estoy tratando de destruirlo, digamos. Finalizo diciéndoles cómo se llama, de que hay otro concepto que aparece ahí, dice, amar es conocer a Dios. La palabra amar es muy amplia, es muy profunda. Yo creo que todavía, no creo, estoy seguro que aún no la comprendo en su plenitud. Y estoy trabajando en ella. Y tengo mucho que avanzar. Así que yo les agradezco mucho esta oportunidad de participar con ustedes, porque los escucho y sus experiencias, muchas de ellas las veo y las trato de decir, ok, ¿cómo puedo aprovecharlas? Así que para mí esta es una magnífica oportunidad y les agradezco mucho. Que tengan un buen día. Gracias. Qué lindo, Guillermo, lo que dijiste y lograr esa comprensión ahora, como dijiste, que en cada momento de tu vida estuvo la mano de Dios atrás. Qué lindo llegar a esa comprensión que estás manifestándonos, Zairán. Marconi, adelante, Marconi. Te dejamos último, Marconi. Bueno, me gusta mucho oír todo lo que dijeron. Yo no sé si tengo algo a decir más, pero siempre pienso que la experiencia muestra el camino del conocimiento, porque sacamos el conocimiento de nuestras experiencias. Y Dios quiere de tiempos en tiempos hacer una prueba con nosotros para ver si pasamos, si vamos adelante o si hemos aprendido la lección o si necesitamos todavía nuevas experiencias.
en nuestras vidas. Sabemos todos convivimos con nuestros parientes, con nuestras familias, y cada uno tiene una influencia sobre los otros. Los que están más próximos influencian más, como los montes. Cuando miramos los montes en el horizonte, vemos que tienes algunos que son azules, más flacos, otros más fuertes. Los que están a nuestro alrededor son los más verdes, pierden el azul. Y como los parientes más próximos, nuestra mujer, por ejemplo, nos influencian para que las decisiones que vengamos a tomar estén de acuerdo con un pensamiento solo, un pensamiento de no solo uno, pero de más de uno. Veo también que tenemos que tomar nuestras decisiones y las influencias nos alejan de nuestras decisiones personales y tenemos que tener fuerza de voluntad para hacer valer nuestra decisión. Pero cuando se trata de decisiones espirituales, no es fácil que los otros comprendan. Me acuerdo que de Arjuna, cuando tenía desánimo, no queriendo luchar, pelear con sus parientes que hacían parte del otro lado, Krishna vino en sus socorros, si está cierto, ¿sí?, para enseñarle para que pueda tomar una decisión y pelear por el Dharma. Yo me acuerdo también de Jesús cuando estaba las palabras, cuando estaba cercano de su muerte, para que uno de los discípulos no duerma y acompañe hasta el momento de su prisión. Quiero decir eso porque él sabía lo que iba a pasar, pero la decisión es suya, no es de nadie más, solo su decisión. Y nosotros también tenemos que tomar nuestras decisiones para ultrapasar las decisiones de los que están cercanos a nosotros, que nos influencian con energía suficiente para que lo que es cierto sea hecho. Bueno, no tengo mucha facilidad de expresarme, que tengo que utilizar de caminos alternativos compensando mi deficiencia. Gracias, Osairam. Gracias, Marconi, muchas gracias, gracias. Vamos al cierre con Marcos Erice y después, si sos tan amable, Seba, algún cierre devocional, si podés. Gracias. Marco Erice, el cierre, Sairam. Me gustaría, en lugar de dar una interpretación desde, entre comillas, mi comprensión, leer directamente lo que dice Swami. Y encontré el discurso para Iris,
El discurso es del 3 de octubre de 1989, ¿ya? Y voy a hacer, como me pidió Horacio, lo más breve posible, pero no puedo tanto comprimir a Swami, pero va al tema. Swami, les explico a ustedes, todas las referencias de Swami las pueden encontrar en saibabadice.org. Realmente hay, digamos, más de 1600 discursos, audios, libros de Swami, y está allí. Es el 3 de octubre de 1989. Y dice así Swami, voy a leer la parte relacionada a lo que hablábamos recién. Dice, los Vedas han tenido que ver principalmente con el Pravriti Marga, es decir, el sendero de la acción. Todas las diferentes ramas del conocimiento, físicas, químicas, botánicas, económicas, musicales, etc., están cubiertas por los Vedas. Estos conciernen al mundo externo. De aquí que los Vedas han sido considerados dualistas. Solo los Upanishads han enseñado el Nivritti Marga, el sendero del conocimiento, el ir hacia el interior de uno mismo. Esto significa que de los 4 Purusharthas, o 4 metas principales del hombre, Dharma, Artha, Kama y Moksha, los Vedas se han ocupado de solamente las 3 primeras. Las Upanishads declaran que la naturaleza del Supremo solo puede captarse únicamente por el sendero del conocimiento. ¿Ok? Voy a saltear un parte del discurso y voy a la parte final. Los Upanishads vienen al final de los Vedas. La esencia de todos los Vedas se puede encontrar en ellos. Mientras los Vedas son dualistas, el Vedanta es no dualista Advaita. El no dualismo es el medio para experimentar la bienaventuranza, la Ananda. El principio del ego, del yo, predomina en los Vedas, o sea, el ahamkara se refiere aquí. El Vedanta ha declarado solo que la eliminación del ahamkara, del yo y lo mío, puede llevar a la realización. El ahamkara debe ser desenraizado. Mientras se adhieran al ahamkara, estarán atados al mundo fenomenal. No podrán alcanzar el conocimiento supremo. Deben, por lo tanto, comprender la distinción entre los Vedas y los Upanishads. ¿Ya? Esto es para fortalecer lo que hablábamos al principio y te da a Iris y a todos, ya el porqué, la importancia de ir hacia los Upanishads. Ahora pido permiso para leer, en lugar de hablar, de otra parte de un discurso que es esencial desde Swami para comprender desde Swami qué es lo que quiso decir con lo que dijo en el texto de, digamos, anterior de Arjuna. Y está en el libro Cultura y Espiritualidad de Swami, de los discursos de Vrindavan, los cursos de verano entre mayo y junio de 1990. Aprovecho de decirles que puedo pasarles el libro en PDF a Horacio y que Horacio se los reparta a ustedes, por cuanto ese libro acaba de ser llevado a digital solamente hace una semana de un trabajo que ha hecho Gustavo Schettini de traspasar todo el texto hecho, digamos, por Editorial Yug en aquella época a digital y fue corregido por Juan Martín Rodríguez Jurado, que es de saibabadice.org. Y bueno, hace una semana, está bien horneado, justito, y es maravilloso, maravilloso para todos ustedes. Yo se los deseo. ¿Ya? Marco, hago un corte. El Facebook de Gustavo Schettini, que ahí lo tiene para descargar, es Gus Sai. Gus, un espacio, Sai. Es el Facebook de Gustavo Schettini y ahí está el libro para descargar en su Facebook. Sairan, gracias Marco. Ok, ¿puedo leer la parte de Swami? ¿Cómo no? Dice así Swami, esto es en ese libro, en la página 85. Es poderosísimo esto, por eso lo quiero poner desde Swami. Dice, el Atma también se conoce como conciencia de sí. Esta conciencia de sí es la responsable de la conciencia del yo en todos los seres, lo cual se llama Aham. O sea, yo es Aham. Cuando este Aham se identifica con el cuerpo, se vuelve Ahamkara. Este es el falso yo, no el verdadero. La mente siempre oculta a Atma.
Las nubes que se forman debido al sol ocultan el mismo sol. De igual forma, la mente, que es la hija de Atma, oculta el mismo Atma. Mientras la mente está allí, el hombre ni siquiera comprenderá nada respecto al ser, y menos aún realizará y experimentará la bienaventuranza del ser. Ese estado en el cual uno establecido en el ser en todo momento y bajo todas las circunstancias se llama la realización del ser o la realización del sí mismo, el sakshatkara. Y aquí viene algo re interesante. El primer sonido que emanó del ser es yo. La creación dio inicio después a la emanación de este sonido yo. Si no existe yo, no hay creación. Los términos yo, y esto es lo importante, al menos fue para mí, los términos yo, Brahman, Atma o ser son sinónimos. El yo sin mente es el Atma o ser en su pureza prístina. El yo asociado con la mente es el falso ser. Existe solo un Atma o ser y ese es yo. La paradoja, sin embargo, y esto para como estamos estudiando tiene que ver, es que para experimentar su propia realidad, lo que ya es, el hombre realiza diversas prácticas espirituales. Todas estas prácticas dirigidas a la búsqueda del ser son actividades que el hombre desempeña solo en el estado de ignorancia. El hombre realizado jamás lo verán ejecutar estas prácticas, porque para él no existe ninguna distinción entre los medios y el fin. Si el hombre efectúa algunas prácticas espirituales, solo las hace para satisfacer a su mente. Las prácticas para obtener una satisfacción mental solo sirven para fortalecer a la mente en vez de destruirla, como recomiendan las enseñanzas del Vedanta. Si después de todo quieren realizar prácticas espirituales, la única forma correcta de hacerlo es desechando la falsa noción del no ser. Agrego, siempre soy. Si en vez de ejecutar esta acción correcta siguen adorando a 3 millones de dioses y diosas, sin prestar atención a la verdad común que enseñan todas las escrituras del mundo respecto de que existe un solo Dios, o sí que si prosiguen con toda clase de prácticas para lograr la realización del ser y la liberación, ¿no indica esto nada más que sus desviaciones, alucinaciones y alucinaciones e ilusiones mentales? ¡Wow! Es importante reconocer que mientras la mente esté allí, los deseos no los dejarán. Mientras experimenten deseos, la falsa noción del yo y lo mío no los abandonará. Y mientras alberguen esos sentimientos del yo y lo mío, esa errónea identificación con el cuerpo, la ahamkara, el sentimiento de ego, persistirá. Y en tanto ese sentimiento de ego no los deje, la ignorancia tampoco se alejará. En efecto, esto significa que la aniquilación de la mente es el único medio para obtener el conocimiento del ser, Atmañana, la visión del ser, Atmadarshan, y la bienaventuranza del ser, Atmananda, como elijan llamarlo. La mente, el intelecto, la memoria y el ego, la ahamkara, ¿cuál es el sustrato del cual han emergido, el cual se sostienen y en el cual se fundirán de nuevo? Este sustrato es Brahman, es el Atma o ser. Así, ¿de qué sirve tratar de alcanzar la fuente de su origen e identidad recorriendo otros caminos en vez de reconocerla? Se ven tan ridículo como un ladrón vestido con uniforme de policía para atrapar al culpable, es decir, a sí mismo. Y termino. ¿Qué necesidad hay de prácticas espirituales para reconocerse a sí mismo? Bueno, realmente es muy potente este texto para eliminar creencias y métodos, sobre todo para quienes ya están avanzando en el estudio de sí mismo. Entonces, querría dar cierre por el tiempo a esta parte, pero sugiero leerlo, que está genial. Se lo mando a Horacio, además de Facebook,
para que podamos realmente disfrutarlo, porque realmente es un disfrute, es un deleite leer a Swami, estudiarlo, comprenderlo y vivenciarlo. Om Sri Sai Ram. Te damos las gracias, Marco, y sí, realmente ese discurso es para el top del buscador espiritual, ¿eh? Si bien todos son vías válidas, pero esto realmente es fuertísimo. Gracias, Marco. Gracias, Seba, por el cierre devocional. Sairán. Señor, tengo curiosidad de saber quién soy, hacia dónde voy. Señor, tengo curiosidad de saber quién soy, hacia dónde voy. Tú lo has dicho y eso es así, que la creación forma parte de ti. Tú lo has dicho y eso es así, que la creación forma parte de ti. Muéstrame la verdad de lo que no cambia, lo trascendental. Muéstrame la verdad de lo que no cambia, lo trascendental, para no nacer, para no morir y fundirme en ti, para no nacer, para no morir y fundirme en ti. Señor, tengo curiosidad de saber quién soy, hacia dónde voy. Tú lo has dicho y eso es así, que la creación forma parte de ti. Muéstrame la verdad de lo que no cambia, lo trascendental, para no nacer, para no morir y fundirme en ti, para no nacer, para no morir y fundirme en ti. Señor, tengo curiosidad de saber quién soy, hacia dónde voy. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji Ki. Gracias a todos, Sairam. Chao, Sairam.